El avión que se estrelló en la cordillera de los Andes. Estás atrapado en una zona deshabitada y congelada, sufriendo hambre y frío. La esperanza de rescate ya se ha desvanecido y los alimentos están a punto de agotarse. Bajo tus pies, los compañeros fallecidos son la única posibilidad de seguir con vida. ¿Qué harías tú? Esto no es una hipótesis de un juego de supervivencia, sino la cruel pregunta que los sobrevivientes del accidente de los Andes de 1972 tuvieron que responder cada día durante 72 días de lucha desesperada por sobrevivir. Hola a todos, en este video les contaré una historia real sobre una prueba extrema de supervivencia y ética. El 12 de octubre de 1972, en Uruguay, en plena primavera, un equipo amateur de rugby llamado Old Christians abordó el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en el aeropuerto de Carrasco, en la capital Montevideo. El equipo se dirigía a la capital de Chile, Santiago, para disputar un partido amistoso. Entre los 40 pasajeros a bordo se encontraba el capitán del equipo, Marcelo Pérez, un hombre sereno y firme, el pilar del grupo. El ala izquierda, Nando Parrado, estudiante del colegio Stella Maris, era alegre, optimista y de carácter amable. El lateral derecho, Roberto Canessa, aunque de baja estatura, poseía una gran resistencia física y era estudiante de medicina. Para estos jóvenes jugadores, más que un simple partido de rugby, el viaje era una rara oportunidad de vacaciones internacionales. A las 8:05 de la mañana, hora local, este avión Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya, un bimotor turbohélice, despegó de la pista. Esta aeronave era una versión mejorada del Fokker F-27, fabricada bajo licencia por la empresa Fairchild en Estados Unidos. El fuselaje era 1,83 metros más largo que el modelo estándar y estaba equipado con motores Rolls-Royce Dart 532.7 de mayor potencia. Tras el despegue, la cabina se llenó de la energía y el entusiasmo juvenil. Los jugadores bromeaban entre ellos, hablaban del próximo partido y soñaban con los paisajes de Chile. En la cabina de mando, el copiloto, el teniente coronel Dante Héctor Lagurara, pilotaba la aeronave, mientras que el comandante Julio César Ferradas, con 5.117 horas de vuelo, evaluaba su desempeño. El capitán Ferradas ya había volado con éxito esa misma ruta en 29 ocasiones anteriores. Sin embargo, ese día el clima en la cordillera de los Andes era extremadamente hostil. Fuertes tormentas cubrían toda la zona montañosa y las condiciones de vuelo eran muy severas. 3 horas después del despegue, el avión aterrizó en Mendoza, Argentina, para reabastecerse de combustible. Allí, Ferradas se enteró por otros pilotos de que el clima en la cordillera continuaba empeorando, por lo que, por razones de seguridad, decidió suspender el vuelo y esperar a que el tiempo mejorara al día siguiente. Lamentablemente, el clima no mejoró. El capitán estimó que por la tarde podría abrirse una ventana meteorológica y retrasó la salida. La presión aumentaba, ya que Argentina no permitía que aeronaves militares extranjeras permanecieran en su territorio más de 24 horas. ¿Continuar hacia Santiago o regresar a Montevideo? Los pilotos debían decidir de inmediato. Algunos jugadores, impacientes, comenzaron a dudar de la decisión de los pilotos. Finalmente, tras una breve deliberación, el capitán Ferradas decidió continuar el vuelo hacia Santiago. El avión despegó nuevamente desde Mendoza, entre los aplausos de los pasajeros. Frente a ellos, la antigua y misteriosa cordillera de los Andes los esperaba en silencio. La ruta entre Mendoza y Santiago atraviesa una de las zonas más altas de toda la cordillera, donde se encuentra el Aconcagua, la montaña más alta del hemisferio sur. Debido a las limitaciones de altitud del avión, no era posible volar en línea recta. Por ello, el vuelo debía seguir una ruta en forma de U, volando primero hacia el sur, cruzando un paso de menor altitud y luego girando hacia el norte rumbo a Santiago. Después de una hora de vuelo, el avión giró hacia el oeste. El terreno se elevaba cada vez más y el clima se volvía más severo. La cordillera quedó completamente cubierta por densas nubes. El copiloto informó al control aéreo que habían cruzado el paso montañoso y que pronto llegarían a Curicó. Minutos después, solicitó permiso para descender. El controlador aceptó. El avión comenzó a descender y se internó en un mar de nubes. El error fatal ocurrió en ese momento. En realidad, aún estaban a 60 kilómetros de Curicó, creyendo que ya
descendieron demasiado pronto. En medio del mal tiempo, el avión empezó a sacudirse violentamente. Mientras los jugadores de rugby lo tomaban como una montaña rusa, en la cabina de mando el ambiente era tenso y desesperante. De repente, una enorme pared de roca apareció frente a ellos. ¡Sube!, gritó el capitán. El copiloto tiró del control con todas sus fuerzas. Los motores rugieron desesperados, pero ya era demasiado tarde. El avión chocó contra una montaña sin nombre, ubicada al norte del volcán Tinguiririca. El ala derecha se desgarró al instante y al salir despedida hacia atrás, arrancó por completo la cola del avión. La aeronave quedó reducida a un fuselaje desnudo, que se deslizó sin control por el glaciar, a más de 300 kilómetros por hora. Tras recorrer 725 metros, los restos del avión se estrellaron contra un banco de nieve y quedaron varados junto a 3.557 metros de altitud. ¿Estás bien? Decía algo raro. No te rindas, Nando. Estamos acá con vos. Despertate. Cuando Nando Parrado despertó de un largo coma, habían pasado 3 días. Estaba tendido sobre el suelo retorcido del fuselaje, con un frío que calaba hasta los huesos. La voz de Roberto Canessa lo devolvió a la conciencia. Pero la realidad fue devastadora. Su madre había muerto el día del accidente. Su hermana Susana estaba gravemente herida y su vida se extinguía poco a poco. Otros sobrevivientes informaron que 5 pasajeros y 2 tripulantes fueron expulsados del avión al desprenderse la cola. 4 personas murieron aplastadas en la parte delantera del fuselaje. El capitán Ferradas murió en la cabina, con el pecho aplastado por los instrumentos. De las 45 personas a bordo, 33 sobrevivieron inicialmente. Los estudiantes de medicina, Roberto Canessa y Gustavo Cervino, asumieron de inmediato las tareas de auxilio. Sin medicamentos, fabricaron férulas con restos del avión para inmovilizar extremidades. El frío extremo, aunque insoportable, redujo el metabolismo y ayudó a que algunos heridos sobrevivieran. El copiloto Lagurara, gravemente herido y atrapado en la cabina, repetía una y otra vez: "Ya pasamos Curicó, ya pasamos Curicó". Antes de morir, les enseñó cómo usar la radio. Pero el avión había perdido la electricidad. Desesperado, pidió que le dispararan para acabar con su sufrimiento. Nadie pudo hacerlo. El capitán del equipo, Marcelo Pérez, asumió el liderazgo. Sabía que el rescate no llegaría esa noche y que debían sobrevivir con ropa de primavera en temperaturas de 30 grados centígrados. Los sobrevivientes limpiaron el interior del fuselaje, sellaron las aberturas con equipaje y asientos y levantaron un muro de nieve para bloquear el viento. Sin esas decisiones, pocos habrían sobrevivido hasta el amanecer. 5 personas murieron esa primera noche, incluido el copiloto Lagurara. Al amanecer, Marcelo despertó a todos y los animó a mantenerse firmes. El rescate podía llegar ese mismo día. Se racionó estrictamente la comida: una pequeña galleta, una cucharada de mermelada o un sorbo de vino. Ese era el único modo de seguir vivos. En la tarde del 4.º día, un avión sobrevoló la zona. Los sobrevivientes corrieron desesperados, agitando ropa de colores y formando una cruz en la nieve. Creyeron haber sido vistos, pero el avión se fue. Desde el aire, el fuselaje blanco se confundía con la nieve. La búsqueda fue suspendida días después. Con el paso de los días, aparecieron los síntomas del mal de altura: dolores de cabeza intensos, riesgo de edema pulmonar y cerebral. Esperar ya no era una opción. Analizando mapas y las últimas palabras del copiloto, dedujeron que Chile estaba al oeste. 4 de los más fuertes intentaron escalar: Adolfo Strauch, Roberto Canessa, Numa, Carlos Rodríguez, pero la montaña los venció. Esa noche, la desesperación se apoderó del fuselaje. Nando estaba convencido: quedarse allí significaba morir. Con el paso de los días, la posibilidad de rescate se volvía cada vez más remota. La moral de los sobrevivientes se desplomaba. Algunos comenzaron a mostrarse apáticos, como si ya hubieran aceptado la muerte. En el 8.º día, Susana, la hermana de Nando Parrado, murió debido a la gravedad de sus heridas. En la mañana del día 11, Roy Harley, aficionado a la radio, logró reparar un pequeño receptor. A través de la señal intermitente, escucharon una noticia devastadora. Tras 10 días de búsqueda, Chile suspendía oficialmente el rescate. Las autoridades creían imposible que alguien sobreviviera más de una semana en esas montañas.
el mundo los había abandonado. Las reservas de comida se reducían a unos pocos chocolates, manibituntu y algunas botellas de vino. En la altura, el cuerpo consume energía a un ritmo brutal. Incluso con el racionamiento más estricto, la comida desaparecía rápidamente. Buscaron restos una y otra vez. Masticaron cuero de maletas y zapatos. La cordillera era un desierto blanco, sin plantas, sin animales, sin ninguna fuente natural de alimento. Cuando Nando se comió el último trozo de chocolate, un pensamiento aterrador se impuso. Si querían vivir, necesitaban comida y solo había una posible fuente. Durante días discutieron si debían alimentarse de los cuerpos de los fallecidos. Muchos eran profundamente religiosos. Algunos temían una condena eterna. Otros no podían aceptar despedazar el cuerpo de un amigo, pero la realidad fue implacable. Finalmente, todos se reunieron en círculo e hicieron un juramento solemne. Si alguno moría, su cuerpo serviría para que los demás pudieran vivir. Cuando la esperanza de rescate se extinguió por completo, 3 hombres decidieron volver a intentar cruzar las montañas. Fabricaron gafas de nieve, con viseras del avión, cargaban con la esperanza de todos. Al anochecer solo habían llegado a media montaña. Construyeron un refugio de piedras y pasaron la noche abrazados, compartiendo el calor de sus cuerpos. A la mañana siguiente continuaron, pero la ropa ligera y el equipo precario no resistieron el frío extremo. Tuvieron que regresar. En el camino, hallaron fragmentos del avión y equipaje disperso. Desde lo alto, el fuselaje parecía apenas un punto oscuro en la inmensidad blanca. En ese instante, todos comprendieron una verdad brutal: nadie los encontraría. El golpe psicológico fue devastador. Marcelo Pérez, el capitán, se quebró emocionalmente y dejó de liderar. Entonces Alfredo Strauch, tranquilo y firme, se convirtió en el nuevo pilar del grupo. Convenció incluso a quienes se negaban a consumir los cuerpos, incluidos el matrimonio de Metol y Numa Turcati. Mientras tanto, Nando y los hermanos Strauch definieron un plan claro: esperar una ventana de buen clima, planear cuidadosamente la ruta y salir en busca de ayuda. El 29 de octubre, 27 sobrevivientes se encontraban dentro del fuselaje, preparándose para otra noche insoportable. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la montaña. Una enorme avalancha descendió desde la cima y sepultó por completo el fuselaje. Enterrados vivos, los días siguientes fueron un infierno. El fuselaje quedó atrapado bajo la nieve, mientras afuera rugía una tormenta brutal. Durante 4 días, los sobrevivientes permanecieron enterrados, con poco oxígeno y temperaturas mortales. El 1 de noviembre, la tormenta finalmente cesó. Cavando por turnos, lograron abrir una salida. Luego necesitaron 8 días más para retirar toda la nieve acumulada dentro. La avalancha se cobró la vida de 8 personas, entre ellas Marcelo Pérez, el capitán del equipo, Liliana Metol, la única mujer que había sobrevivido hasta entonces. Tras aquella tragedia, la voluntad de vivir de Nando Parrado se volvió aún más fuerte. Cuando alguien mencionó que el verano andino comenzaría el 15 de noviembre, Nando hizo un juramento. Con o sin compañía, ese día saldría a buscar ayuda. El 15 de noviembre, Arturo Nogueira, con ambas piernas fracturadas, murió por una infección generalizada. Ese mismo día, Nando, Numa, Roberto y Antonio juntos formaron un nuevo grupo de exploración. Esta vez decidieron descender hacia el este, pensando que el terreno más abierto podría ofrecer una oportunidad de vida. Sin embargo, una violenta tormenta los obligó a regresar. Días después, Nando, Roberto y Antonio partieron nuevamente. Numa ya no pudo acompañarlos. Su cuerpo estaba al límite. Tras varias horas de marcha, descubrieron un tesoro oculto durante más de un mes: la cola del avión, reposando silenciosa sobre la nieve. En el equipaje encontraron ropa en buen estado, chocolate, vino, una cámara con rollos de película. Esa noche acamparon allí. Para calentarse, quemaron billetes encontrados en las maletas. El dinero, símbolo de riqueza, finalmente tenía un valor real: mantenerlos con vida. Pero la segunda noche al aire libre casi los mata de frío. Comprendieron que seguir hacia el este los adentraría aún más en el corazón de la cordillera. Tras semanas de desesperación, la realidad se hizo innegable. Volvieron a la cola del avión. Los 3 se consternaron al descubrir que las baterías eran demasiado pesadas para llevar. Ajustaron el plan: primero regresar a la base para desmontar la radio y luego llevarla de vuelta para conectarla a la batería de la cola. Tras varios días de desmontaje e investigación,
Roy Harley, Nando, Roberto y Antonio llevaron la radio de la cabina hasta la cola del avión, pero cuando encendieron el equipo con grandes esperanzas, la radio no respondió. Este plan, que parecía viable, estaba condenado al fracaso desde el principio. Los sobrevivientes no sabían que el sistema eléctrico del avión funcionaba con corriente alterna, mientras que la batería solo proporcionaba corriente continua. Cayeron en una desesperación aún más profunda. Durante la primera semana de diciembre, la cordillera de los Andes finalmente recibió el calor del verano. Y los días despejados, los sobrevivientes tomaban el sol juntos fuera del fuselaje. Al cerrar los ojos, parecía que habían regresado a las playas de su ciudad natal, Montevideo. El clima más cálido permitió que la fuerza física de Nando y sus compañeros se recuperara lentamente. Incluso en los momentos más desesperados, mantuvieron su promesa de no tocar jamás los cuerpos de las 3 mujeres fallecidas en el accidente. Comenzaron nuevamente a prepararse para una expedición hacia el oeste. Para que el viaje fuera lo más seguro posible, utilizaron el material aislante de la cola del avión para coser a mano sacos de dormir rudimentarios que podían salvarles la vida al dormir al aire libre. Aunque los sacos ya estaban listos a principios de diciembre, Nando encontró una resistencia inesperada. Su compañero más cercano, Roberto, dudaba. Por las noticias escuchadas anteriormente en la radio, Roberto creía que el rescate estaba cerca y quería esperar un poco más. La espera no trajo rescate, sino otra tragedia. El 11 de diciembre, su amigo Numa Turcati falleció. Su muerte impactó profundamente a Roberto y reforzó su determinación de seguir viviendo. Se alentaron mutuamente, repitiendo que la vida dependía de llegar al valle. El 12 de diciembre partieron a primera hora de la mañana. Los primeros pasos fueron extenuantes. El frío era extremo, la nieve profunda y la altitud dificultaba la respiración. El sol no calentaba lo suficiente y cada metro recorrido era un combate contra la fatiga. Nando cargaba con provisiones y ropa adicional, mientras Roberto, más pequeño y ligero, avanzaba con rapidez, pero sin dejar a Nando atrás. A los pocos kilómetros se encontraron con un glaciar inestable. El suelo crujía bajo sus pies y cada paso podía desencadenar un hundimiento mortal. Para cruzarlo, improvisaron un sistema con palos y cuerdas. El peligro era constante. Una caída podía significar la muerte inmediata. La segunda noche, acamparon en una pequeña cueva de hielo. El viento aullaba afuera, mientras ellos trataban de conservar el calor. La noche fue interminable, pero también un momento de reflexión. Recordaron a los amigos que habían perdido y reforzaron la convicción de sobrevivir. Al amanecer del 14 de diciembre, vislumbraron cumbres más bajas en el horizonte. Eso significaba que la cordillera estaba terminando y que la civilización podría estar cerca. La emoción les dio energía extra. Cada paso se volvió más firme, aunque el cansancio y el hambre eran devastadores. El 20 de diciembre, tras 9 días caminando entre glaciares y montañas, encontraron